y le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de internet y de las redes sociales, a toda la comunidad de Radio Voz, la cual día tras día se ensancha y crece, a toda la comunidad de Visión Cristiana, la iglesia, nuestra página de Facebook y a la comunidad de YouTube, aquellos que a lo largo de este año se han suscrito y siguen fieles a estas emisiones. Les agradecemos infinitamente porque el gozo de todo maestro, de todo expositor es ver a una generación de personas que tienen el deseo y el hambre de estudiar, y no hay satisfacción más grande para nosotros que ver que personas tienen ese deseo de permanecer en la verdad. Así que les damos todas las gracias, y a los que están aquí presentes y tienen el privilegio de estar en una iglesia que tiene el deseo de predicar la sana doctrina, Dios les bendiga. Y vamos a continuar en esta hora con nuestro estudio de Romanos. En esta noche tenemos un estudio bastante controversial en cuanto a diferentes posturas teológicas, hablando fuertemente, o como lo hemos dicho, de la postura calvinista, la cual profesa la gran mayoría de iglesias bautistas y reformadas en cuanto a la elección, la salvación y la predestinación. Es un tema el cual tenemos el deseo de aclarar. Teníamos quizás en nuestra mente la idea de posponer un poco este tema hasta llegar, ¿verdad?, a un tiempo en el cual podamos comprender un poco más acerca de esto, ya que es un tema difícil, es un tema avanzado, pero en nuestro estudio sistemático no podemos omitirlo, tenemos que abordarlo para comprender cómo obra no solamente la justificación y la santificación juntamente con las preciosas doctrinas de la predestinación, la elección en cuanto a la soberanía de Dios. Así que estamos estudiando Romanos capítulo 9, versículo 14. Si la semana pasada se nos fundieron los fusibles, este día va a estar aún más precioso el estudio, ya que vamos a sentar de una vez por todas la verdad acerca de la elección soberana de Dios. Espero que hayan traído un repuesto de fusibles, porque de verdad muchos van a echar humo de las orejas con lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Síganme con mucho cuidado. Los que nos ven a través de internet, una vez más les digo, si por alguna razón no logras comprender lo que vamos a estudiar en esta noche, no te desesperes. A la primera yo no entendí lo que es la predestinación. Yo por ahí de la edad de 16 años, 15 años estaba metido en la idea de que si Dios había elegido a algunos para el cielo y otros para el infierno, ¿de qué servía entonces predicar? Y entró en mi vida una profunda tristeza en cuanto a ello, al no comprenderlo. Así que han sido más de 12 años, 13 años de estudio acerca de esta doctrina, como para que a la primera nosotros la entendamos, la comprendamos. Si no lo puedes comprender al día de hoy, si tienes otra postura a lo que vamos a estar enseñando el día de hoy, escucha el video 1, 2, 3, 4, 5 veces, pídele al Espíritu Santo que pueda iluminarte a lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces y entrar de lleno al tema que se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 14. La semana pasada leímos del 11 al 13, si lo recuerdan, y estuvimos viendo la elección de Jacob y Esaú, si lo recuerdan. Y quedamos de acuerdo, amados santos de Dios, en que esta elección estuvo basada 100% en el preconocimiento o la presciencia de Dios. Recordábamos acerca de la cadena de oro cuando empezamos a estudiar Romanos capítulo 8, en cuanto que antes de la predestinación encontramos el preconocimiento. Todo lo que aborda Romanos capítulo 8 y 9 está basado 100% en el preconocimiento de Dios, entendiendo que Dios es. Cuando Jehová se le presenta a Moisés y le dice: ve a Faraón, Moisés le pregunta y le dice: ¿a quién? ¿Cómo le voy a decir quién me envió? Jehová le dice: tú dile que el yo soy te envió. El yo soy engloba, amados santos de Dios, la eternidad de Dios. El yo soy engloba el hecho de que Dios no tenga tiempos y de que Dios conozca en el tiempo cronológico del ser humano. Cuando Dios crea el universo, crea el tiempo, crea el espacio, crea la materia y encierra esta creación en medio de estas tres vertientes, pero Dios vive, existe y, ¿verdad?, en su eternidad fuera de estas tres limitantes que el ser humano tiene. Por lo tanto, Él conoce el pasado, el presente y el futuro del ser humano, y en ese conocimiento es lo que está basado toda la elección de Dios en estos pasajes que estamos leyendo. Por lo tanto, comenzamos a leer Romanos 9:14 después de esta breve introducción, lo cual nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos en base a qué?
en base a la elección que se hizo de Jacob encima de Esaú, ¿sí lo recuerdan? Entonces, en esta elección, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo se adelanta, Pablo se anticipa a cualquier pregunta que ustedes pudiesen hacer. Porque a la vista natural de cualquier persona pudiéramos decir, hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios pudo bien elegir a ambos, pero eligió a uno, ¿verdad? Ya lo estudiamos la semana pasada. Por lo tanto, nosotros en nuestra mente natural, a la luz de nuestra justicia como hombres caídos, pudiéramos decir, bueno, Dios puso, ¿verdad?, por encima de Esaú a Jacob. Entonces, ¿qué dirán ustedes o qué diré yo en mi naturaleza? Dios es injusto. Y esa es la premisa que yo tenía cuando estaba estudiando en los primeros años la predestinación. Si Dios puede salvar a todos, ¿por qué no lo hace? Que es la elección, ¿verdad?, arbitraria, yo le llamaba de esta manera, en que Él elija a unos para salvación y otros para perdición. Esto es lo que enseña la doctrina calvinista. Yo decía, ¿por qué si Dios puede salvar a todos, por qué no los salva? ¿Por qué salva solamente a algún grupo? Concluía en mi mente natural, Dios es injusto. ¿Por qué? Porque pudiéndolo hacer, no lo hace. Amados santos de Dios, ahora que comprendemos que esta elección se basa en un preconocimiento del saber quiénes, amados santos de Dios, en el camino aceptaríamos y creeríamos en la persona de Cristo Jesús, se quita toda injusticia, como lo vamos a ir viendo en estos pasajes sin adelantarme a ello, por la emoción que tengo de poder expresarles lo que tengo para ustedes en esta noche. ¿Quién diría entonces, verdad? Todos diríamos en nuestra naturaleza que Dios es injusto, pero en el versículo 14 Pablo dice, en ninguna manera, dice Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? En el griego esta pregunta requiere una respuesta negativa, y esta respuesta negativa es de ninguna manera, ¿verdad? Injusticia, ¿qué significa injusticia? Injusticia es maldad, injusticia es arbitrariedad, injusticia es una mala acción o una mala decisión, injusticia es imparcialidad, injusticia es atropello. Cuando Pablo pregunta, ¿hay injusticia en Dios? ¿Hay una arbitrariedad en Dios al elegir a uno y no al otro? Pablo dice, de ninguna manera. Y va a explicar en los pasajes siguientes por qué no puede haber injusticia. En esta noche Pablo nos dice, perezca todo pensamiento en nosotros de decir que Dios es injusto en estas cuestiones. Y vamos a aclararlo en los siguientes versículos. Primero que nada, Dios es perfectamente justo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que sentar esa base para poder continuar con este estudio. Dios es justo. Di conmigo, Dios es justo. Por lo tanto, al ser justo es correcto y honesto en todo lo que hace. Dios no puede ser injusto porque iría en contra de la naturaleza de justicia de Dios. ¿Hay injusticia en nosotros? Claro que sí. ¿Había injusticia en Esaú? Claro que sí. ¿Había injusticia en el elegido Jacob? Por supuesto que sí. Toda la generación, o más bien toda la creación humana es injusta por naturaleza, desde la caída, desde Adán hasta nuestros días, pero Dios no es injusto. Dios es perfecto en justicia, Dios es justo, y lo podemos ver en Romanos 1:18, sin que pierdan Romanos 9. Voy a ir lo más rápido posible porque tenemos que abordar mucho en estos momentos. Romanos capítulo 1, versículo 18, síganme con mucho cuidado para comenzar a entender esta línea de lógica. Romanos 1:18, ¿lo tienes? Me dices amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quién? Que detienen con injusticia la verdad. El hombre es injusto, pero Dios es justo. Ahí mismo en Romanos 1, versículo 29, ¿qué nos dice? Romanos 1:29. Dice del ser humano, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué encabeza esta lista? La injusticia. El ser humano está lleno ¿de qué? De injusticia. Por lo tanto, cualquier manera en la que nosotros veamos la elección fuera de la palabra de Dios va a ser de una manera injusta a la vista de los ojos de Dios. En Romanos capítulo 2 versículo 8 sigue arrojando estas verdades. Romanos capítulo 2 versículo 8, ¿lo tienes? Me dices amén. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen ¿a qué? El hombre sigue obedeciendo a la injusticia. Entonces Romanos 3:5 dice más verdades acerca de esto.
Disculpen que vaya un poco rápido. Romanos 3, versículo 5, lo tienes, me dices amén. Y si nuestra injusticia, ¿qué? Nuestra injusticia hace resaltar ¿qué cosa? La justicia de Dios, ¿qué diremos? Una vez más hace esta pregunta: ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como qué? Toda persona que diga que Dios es injusto habla como qué. Y Pablo lo está aclarando desde el capítulo 3 de Romanos. Vayamos a Romanos 6:13 para seguir viendo estas verdades. Romanos 6, versículo 13, que dice de esta manera: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de... Es hasta que llegamos a entender el pensamiento de Dios que podemos ofrecer nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Antes de ello, y con el pensamiento natural, toda objeción o toda cosa que yo haga en contra de Dios va a ser injusta, pero Dios sigue siendo justo por encima de mi injusticia. ¿Me siguen? ¿Está difícil? Vamos poco a poco para poder comprenderlo, amados santos de Dios. Clarifiquemos entonces de una vez por todas esta verdad. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. Dios no acepta, como dice Latinoamérica, coima. Dios no acepta sobornos. Dios es justo y enjuicia con justo juicio. Génesis 18:25 habla acerca de esto. Acompáñenme por favor. Y estamos viendo una síntesis desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en cuanto a la justicia de Dios. Génesis 18:25. Cuando lo tengas me dices amén. Génesis 18:25 dice de esta manera, Génesis 18:25: lejos de ti está el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Desde el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos, ya se dejaba ver la naturaleza humana, y en esa naturaleza humana estos hombres podían comprender que siendo juez del universo tendría que juzgar entonces ¿cómo? Con justo juicio. Si Dios fuera injusto, sencillamente dejaría de ser Dios. El Dios justo que tenemos no puede hacer mal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por lo tanto, cerramos el primer versículo que estamos estudiando en esta hora, que es el versículo 14. Dios es justo. Y con esa premisa entramos ahora al versículo 15, Romanos 9, versículo 15, que nos dice, ¿lo tienes? Me dices amén. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí comienza el problema, del cual se ha llevado a un extremo herético en cuanto a la doctrina calvinista. Y antes de continuar, quiero hacer un paréntesis en esto, los que nos ven por internet y los que estamos aquí presentes. Quizás nunca habías escuchado el término calvinismo o arminianismo. ¿Quiénes son estos dos hombres? Fueron dos grandes teólogos con opuestos, ¿verdad?, bien marcados. Los arminianos, o Jacobo Arminio, enseñaba que la salvación se podía perder, contrario de Juan Calvino, que enseñaba que la salvación no se podía perder. En cuanto a estas dos cosas, o estos dos extremos de estos dos teólogos, se formaron dos grandes corrientes teológicas. Ahora, ni Jacobo Arminio ni Juan Calvino podían decir que tenían la verdad absoluta. La verdad absoluta está ¿dónde? En la palabra de Dios. Y un problema gravísimo que puede hacer la iglesia es inclinarse 100% a un extremo. Ustedes como cristianos y como estudiantes, amados santos de Dios, sí de teología lo puedo decir de esta manera, pero más de la palabra de Dios, tenemos que entender que tenemos que estar en un perfecto balance en cuanto a las doctrinas bíblicas. En el momento en que yo me empiezo a ir a un extremo, tengo el peligro de convertirme en un hereje, o de creer en una herejía. ¿Qué es una herejía? Una verdad inflada. Toda herejía tiene cierta porción de verdad, pero inflada. Los testigos de Jehová tienen cierta porción de verdad, pero se llevó ¿qué? Al extremo. Los mormones tienen cierta porción de verdad, pero se llevó al extremo. Elena Harmon de White, ¿verdad?, de los adventistas del séptimo día, tienen cierta porción de verdad, pero se llevaron al extremo. Ese es el problema en el que cae el cristiano y el ser humano, al no entender que no puedo ir a los extremos, sino que tengo que ser bien consciente, amados santos de Dios, que debo de permanecer en ese balance. Así que en esta hora no queremos hacer, ¿verdad?, ninguna controversia, ni decirles que sí y que no. Queremos mostrar lo que la
la palabra de Dios dice. Y Juan Calvino, como Jacobo Arminio, tuvieron errores tremendos, grandísimos, como tú y yo los podemos tener. Pero qué precioso que tengamos la Biblia y al Espíritu Santo para desmentir todas estas cosas. Cerramos el paréntesis, entramos ahora sí a lo que les estaba diciendo, donde dice que Dios tiene misericordia de quien quiere. Estamos en el versículo 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando vemos este pasaje, ellos vienen, ¿verdad?, con la doctrina de la soberanía de Dios. Y aunque la soberanía de Dios es una doctrina bíblica, se llevó al extremo en el hipercalvinismo. Y vemos a un Dios que dice: yo hago lo que quiero. Como quien dice, ¿verdad? Esta es mi casa y en mi casa se hace lo que yo digo y lo que yo quiero. Es la imagen y la figura que encontramos de este Dios que vemos en el versículo 15. Yo hago lo que quiero, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Pablo está citando Éxodo 33, 19. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 33, versículo 19, para ver la cita que está hablando el apóstol Pablo referente a Moisés. Éxodo 33, versículo 19. Cuando lo tengas me dices amén. Éxodo 33, 19, dice de esta manera, y compró, perdón, les dije Éxodo, ¿verdad? Estoy en Génesis, hasta yo también me revuelvo con los toquidos. Éxodo 33, versículo 19, dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi buen delante de tu rostro. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, estamos bien. Delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es lo que está citando el apóstol Pablo en estos pasajes. Ahora, ¿por qué Pablo cita estos pasajes? Pablo está diciendo verdaderamente que Dios va a obrar a como se le dé la gana. Una respuesta es sí, porque Él es Dios, pero no de una manera arbitraria o injusta como pareciera que lo está citando en este pasaje. Recordemos una vez más que toda la línea de salvación está basada en ¿qué? Los que han venido a la presciencia o el preconocimiento de Dios. Por lo tanto, dejamos en claro que Él tiene misericordia porque quiere, pero basado en ¿qué? En lo que Él ya conoce desde la eternidad pasada. Por lo tanto, al conocer, Él tiene una definición de decir: yo haré lo que quiero hacer en base a lo que conozco de lo que a nosotros se nos escapa en cuanto al futuro y al tiempo. Vayamos a Romanos 9:16 para seguir entendiendo estas verdades. Romanos capítulo 9, versículo 16, ¿qué nos sigue diciendo? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Seguimos bajo la misma línea de verdad. Dios tiene misericordia porque quiere tenerla, por supuesto. De quien quiere, por supuesto. Amados santos de Dios, pero no de una manera arbitraria. Este versículo está hablando de la misericordia que concede. Dios tiene misericordia, ¿cuántos lo sabemos? Él ha tenido misericordia de nosotros, por supuesto que sí. Pero ¿sobre qué base Él tiene misericordia? ¿Sobre qué base tiene misericordia? Sabemos que en la jurisprudencia y en todas las leyes que entendemos como seres humanos, tiene que haber una base legal para poder hacer un justo juicio, ¿verdad que sí? Yo no puedo llegar al MP, ¿verdad? Y aunque se hace aquí en México y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Tratando de coimar, tratando de llevar una mordida, ¿verdad? Los que están ahí para que hagan un juicio, ¿verdad? Basado en lo que estoy dando y no basado a los hechos. Tiene que haber una base legal, por lo tanto, para ser justo. Entonces la misericordia de Dios también tiene que tener una base. ¿Cuál es la base en la cual se concede la misericordia de Dios? Nota lo que dice este versículo. Dice: no depende de ¿qué? Del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué cosa? Misericordia. No depende del hombre. La base de la misericordia, ¿en quién está? En Dios. Di conmigo: en Dios. Voy algo rápido, discúlpeme por favor. Se avientan el video 2-3 veces en la semana. No depende de nosotros, ¿depende de quién? San Juan 1:13 para ver estas verdades. San Juan 1:13. San Juan 1, versículo 13, ¿qué nos dice? Dice de esta manera: los cuales, ¿estamos ahí? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios. El nuevo nacimiento, ¿recuerdan? No somos engendrados en este nuevo nacimiento por lo que yo quiero ni por mis obras. Es algo que proviene ¿de quién? De Dios. La base de la misericordia, ¿en quién proviene o en quién subsiste? En Dios. No depende del que quiere. ¿A qué se refiere? Que no depende del deseo o la voluntad humana. No es porque yo quiera, ni del que corre. No depende de nuestros esfuerzos, no depende de cuánto das, no depende de a dónde asistes o en qué congregación estás, no depende si tu papá es pastor o el mismo papa, ¿verdad? No depende de ningún esfuerzo humano. Todo depende ¿de quién? De Dios. No depende del esfuerzo ni la voluntad humana que Dios otorgue misericordia. Depende en completa unidad, en parte de Dios, de aquel que dijo: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros merecemos ira. ¿Sabías eso? Efesios 2, 3 al 5, ¿qué nos dice? Aquel que dice: no, yo creo que al final Dios va a perdonar a todos, ¿verdad? Porque no creo que Dios sea tan malo para enviarnos al infierno. No, no es que Dios sea malo. Efesios 2, 3 al 5. No es que Dios sea malo para enviarnos al infierno, es que Él es justo. Di conmigo: Él es justo. Y en su justicia nosotros merecemos ira. Efesios 2, 3 al 5, ¿qué nos dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico ¿en qué? Por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su amor? Gloria a Dios por su amor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros merecemos ira por nuestra naturaleza caída. Nosotros no somos un pan de Dios. Nosotros no somos, ¿verdad? Alguien que no rompe ni un plato. Todos en nuestra naturaleza estamos caídos y merecemos ira. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Romanos 10, 12, ¿qué nos dice acerca de esta verdad? Romanos capítulo 10, versículo 12, que después veremos con detenimiento. Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Él es rico en misericordia. Dale un aplauso a la misericordia de Dios y agradécele, porque Él nos amó cuando merecíamos ira, porque Él nos perdonó y nos rescató cuando merecíamos ira. Versículo 17 del capítulo 9, ¿qué nos dice? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahí está, hermano, dice el hipercalvinismo. Él endureció a Faraón, Él lo condenó al infierno, Él lo eligió para el infierno, ¿verdad? Y está bien claro aquí, de verdad no lo puedes ver. Veamos verdaderamente si Faraón fue elegido, así como Judas, para perdición o para el infierno, o por qué se habla de esta manera en decir que Dios endureció el corazón. Y en esto, amados santos de Dios, si lo que acabamos de leer está difícil de comprender, agárrense, porque nos vamos a aventar un corte miñón en este pasaje. Moisés fue dado como un ejemplo para mostrar la elección de Dios en Jacob. Jacob y Moisés es el mismo tipo en los pasajes que estamos viendo. ¿Por qué Pablo cita a Moisés? Porque anteriormente estábamos hablando de Jacob. Moisés entonces es el tipo de Jacob y viceversa. Y Faraón, ¿en quién crees que se está reflejando en estos pasajes? En Esaú. Entonces, Faraón es mencionado para entender a Esaú y Moisés es mencionado para entender a Jacob. ¿Me sigues hasta ahí? Dios, escucha, no obligó a Faraón a hacer alguna cosa contraria a su voluntad natural. Lo voy a decir una vez más, los que nos ven por internet. Ellos dirán: es que es Dios el que endureció el corazón. ¿Qué entendemos con eso? Que Dios provocó que Faraón fuera malo con el pueblo. Lo que verdaderamente estamos entendiendo aquí, lo vamos a ver detalladamente, es que Dios no obligó a Faraón a hacer cualquiera cosa que no estuviera en su corazón. Faraón era un pecador como tú y como yo, orgulloso, brutal, egoísta y malicioso. ¿Faraón cambió su naturaleza? ¿Faraón seguía siendo el mismo pecador? ¿Me siguen hasta ahí? Como lo somos tú y como lo somos yo. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿a qué se refiere? ¿Significa que Dios obligó a Faraón a adoptar la decisión que adoptó? Es decir, que Dios lo obligó a hacer
lo que él quería. Amados santos de Dios, cuando Dios dice que endureció, Dios sí obligó a Faraón a hacer lo que Faraón ya deseaba hacer. En el corazón de Faraón ya estaba el deseo, amados santos de Dios. Y vamos, de verdad está profundo, síganme con mucho cuidado. Dios no creó a Faraón de esa manera, pero Dios lo levantó en el tiempo y en el espacio. Nos introducimos al tiempo cronológico, nos introducimos a las tres barreras del ser humano, que es el tiempo, el espacio y la materia. Dios, fuera de estos tres espacios, en su eternidad, sabía lo que Faraón hacía y conocía el corazón de Faraón, así como con Judas. Por eso previamente él preparó el camino para que en las obras que el mismo Judas y que el mismo Faraón aceptarían en su naturaleza, Dios fuera glorificado. Ahora, él le dio oportunidad a Judas y le dio oportunidad a Faraón. No quedaron fuera o excluidos de las oportunidades, pero él ya sabía que Judas lo entregaría y él ya sabía que Faraón se endurecería en su corazón. ¿Me siguen hasta ahí? Me dices amén. Está tremendo esto, amados santos de Dios. Dios hizo mostrar su propia gloria y le informó a Faraón de eso en Éxodo 9:16. Si lo tienes, vamos a leerlo, si no yo te lo leo. Dice Éxodo 9:16, diciendo: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Escucha esta verdad: ningún perdido jamás ha sido obligado a hacer lo que él no quería hacer. El infierno va a estar lleno de personas, amados santos de Dios, que están ahí porque quisieron, amados santos de Dios. El infierno no fue preparado para nosotros, pero estaremos ahí como retribución justa a nuestro extravío. Sigamos leyéndolo y entendiéndolo, amados santos de Dios, y nos vamos a detener en el versículo 18 para poder comprender en esta noche. Dice Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Estos pasajes son una verdad mal interpretada, viéndola desde la perspectiva de Faraón. La escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad o mentira? Verdad, no tengan temor, es verdad que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también dice que Faraón ya había endurecido su corazón. O sea, dice que Dios lo hizo, pero también Faraón ya estaba predispuesto y había endurecido su corazón porque él quiso. Veamos estos dos ejemplos. Primero, Dios endureciendo el corazón de Faraón en Éxodo 4:21. Éxodo capítulo 4 versículo 21. Y en esto estamos viendo la doctrina de la responsabilidad humana. El calvinista o hipercalvinista dice que todo está basado en la soberanía de Dios y excluye la responsabilidad humana. Nosotros creemos que el hombre es responsable también de sus decisiones y acciones. Éxodo 4, versículo 21, cuando lo tengas me dices amén. No te confundas como yo, que buscó el 21 y después el 4. Es Éxodo 4, 21. Estamos todos ahí, me dicen amén. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré. Hermano, ahí está, Dios endureció el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí está la predestinación, dicen ellos. Claro, veamos primero la primera parte. Dios endureció el corazón de Faraón. Éxodo 7:3, acompáñenme por favor. Como siempre les mostramos ambas vertientes y no nos vamos solamente hacia un extremo. Éxodo 7:3 nos dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo 9:12, ¿qué nos dice? Éxodo 9 versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Y hay más ejemplos en Éxodo 10 y en Éxodo 11 acerca de cómo Dios endurece el corazón. Es una verdad. Y en esto tenemos que tener mucho temor a lo que vamos a ver al final de este estudio, porque Dios endurece los corazones. Hay que tener temor y cuidado de esto. Así que siembra en tu corazón estas palabras que estoy diciendo ahorita, porque se va a desencadenar en el clímax, si lo puedo decir así, de este estudio. Ahora veamos el ejemplo de Faraón mismo endureciendo su propio corazón. Éxodo 7, 14 y 22. Éxodo 7, versículo 14 y 22 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está ¿qué?
y no quiere dejar ir a mi pueblo. Antes de que Dios lo endureciera, ya él tenía ¿qué cosa? El corazón. El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Versículo 22, ¿qué nos dice? Ahí mismo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. ¿Con qué? Con los encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:15, acompáñame por favor. Éxodo 8 versículo 15, y estamos viendo la responsabilidad humana. Éxodo 8:15 dice de esta manera: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué Jehová lo había dicho? Porque él ya lo conocía en su preconocimiento. ¿Me sigues? El versículo 32, ¿qué nos dice? Versículo 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:7, ¿qué nos dice? Estamos ahí, ¿verdad? 34, acompáñame al versículo 34. Dice de esta manera, y Éxodo 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Ambas vertientes, el ser humano endureciendo su corazón en contra de los preceptos de Dios y Dios endureciendo el corazón de estas personas. El apóstol Pablo recalcó el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Por supuesto, él lo recalca en reiteradas ocasiones. ¿Para qué? Para concluir con su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo a Esaú. ¿Por qué? Porque ellos endurecieron su corazón en su responsabilidad humana. La palabra endurecer, ahora sí los que nos ven por internet, aquí usada, si quieres apuntarlo en el original hebreo, es la palabra con K de kilo, kabed. Kabed, P de burro y D de dedo, kabed. Esa es la palabra endurecer. Kabed, con K de kilo, kabed. Ahora, todos piensan que cuando dice Dios endureció el corazón de Faraón, piensan que dice Dios lo hizo malo o lo eligió para el infierno. Pero kabed no tiene nada que ver con una elección para el cielo o para el infierno. Kabed significa sentir peso, si quieres apuntarlo. Kabed significa sentir peso o hacer más pesado. Es la palabra que se utiliza para endurecer, sentir peso o hacer más pesado o acumular. Si entonces leemos este pasaje con esa traducción, ¿qué diría? Diría de esta manera: entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está pesado. Así diría literalmente, el corazón ¿de quién? De Faraón está pesado. Ahora, para entender, la misma palabra se usa en Éxodo 7:12. Éxodo 7:12. Acompáñenme por favor a Éxodo 7:12. Éxodo 7:12. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Y me permiten tantito con esa cita porque la he apuntado mal. ¿Recuerdan la historia donde Moisés estaba levantando las manos y se cansaba? ¿Sí? Me ayudan a buscar esa cita en sus hogares, pero entendemos y conocemos la historia. Ok, dice que Moisés tenía las manos levantadas y se cansaban. En ese pasaje es la misma palabra que se utiliza, la palabra kabed. Cuando dice que Moisés se cansaba en sus manos, las manos las sentía ¿qué? Pesadas. Al igual que el corazón de Faraón estaba pesado. ¿Me siguen? Le resultaban pesadas. Entonces Dios no cambió el corazón de Faraón. Dios no eligió a Faraón para esa tarea. Lo dejó con su peso natural de iniquidad. Esa naturaleza de Faraón es la misma que nosotros tenemos. Y mientras más nosotros nos revolcamos en el pecado, este corazón se vuelve cada vez más pesado y más pesado y más pesado. ¿En qué? En nuestra iniquidad.
nuestro corazón se cansa y se pesa a causa de este pecado. Por lo tanto, cuando dice, amados santos de Dios, que Dios endureció el corazón, está diciendo que lo dejó con ese mismo peso, lo dejó con su peso de iniquidad. Eso no frustró el propósito de Dios, sino más bien cumplió el propósito de Dios. Faraón rechazó la salvación de Dios, y ahora Dios pudo, escucha esto, rechazar a Faraón. Cuando decimos que Dios pudo rechazar a Faraón, es porque Faraón le rechazó primero. Vamos a entender esto, amados santos de Dios. Dios rechaza. Hay otra doctrina herética que se llama la reprobación. Esto es una falsa enseñanza. Dios no reprueba por el simple hecho de querer hacerlo. Dios rechaza al individuo cuando el individuo ha rechazado de todas las formas posibles a Dios. Sígueme con mucho cuidado y estamos terminando y aterrizando el tema ya con esto. Dios no es arbitrario con sus tratos con la humanidad. Cuando Él rechaza, sigue siendo justo. El dudar esto, amados santos de Dios, constituye rebelión contra Dios. Decir que Dios crea a los hombres para que se vayan al infierno es leer algo que no está en estos pasajes. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto termino, amados santos de Dios. A tu hijo, a tu esposo, a tu papá, le han dicho 1, 2 y 3 veces: arrepiéntete, arrepiéntete. Deja ya la bebida, deja ya el alcohol, deja ya la droga, deja ya a tu amante, deja ya las cosas que estás haciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Ahí es donde vemos que Dios amó al mundo y se entregó por el mundo, pero el mundo le rechaza deliberadamente. El mundo tiene un peso de pecado en su corazón, el mundo rechaza a Dios y este peso sigue creciendo y creciendo y creciendo, al grado de que la misericordia de Dios termina y tiene que venir la justicia de Dios. ¿Me siguen? No siempre va a estar la misericordia de Dios. Cuando la misericordia es sobrepasada por nuestro pecado, tiene que venir la justicia. Y aquí viene algo que en la Biblia es llamado el pecado imperdonable. ¿Habías escuchado alguna vez esto? Lo que es el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En muchas iglesias se decía: ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Tener un dibujo de una paloma y sacarle la lengua y decirle fuchi. ¿Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo? No, por supuesto que no. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Saben cuál es una de las obras del Espíritu Santo? Ya lo hemos enseñado. ¿La convicción de qué? De pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando tu papá, cuando tu hermano, cuando tu hijo viene a la iglesia y escucha de parte del predicador algo que conmueve su corazón, es porque el Espíritu Santo está ¿qué? Convenciéndole en ese momento de pecado. En ese momento, cuando Juanito Pérez entiende que está haciendo mal, viene la responsabilidad humana y dice Juanito: puedo creer en lo que me están diciendo, pero elijo seguir con mi amante porque se me hace más sabroso esto, se me hace más rico seguir en mi pecado. Por lo tanto, aunque el Espíritu Santo te hizo entender que estás mal, tú deliberadamente rechazas la convicción del Espíritu Santo en tu propia responsabilidad y cometes la blasfemia del Espíritu Santo. Por eso no se puede perdonar, amados santos de Dios, porque en el momento en que tú rechazas la gracia y la misericordia de Dios, ya no hay perdón para ti, porque el perdón viene a través de ¿qué? Del arrepentimiento. Aunque yo haya entendido que estoy mal, pero si no me arrepiento, estoy blasfemando en contra de la convicción que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y tan misericordioso es Dios que seguramente no te ha hablado una vez, vas por la 5ª vez, por la 10ª vez que el Espíritu Santo te ha conmovido y te ha dicho: la vida que llevas no es la vida que tienes que llevar, la vida que llevas va en contra de los estatutos de Dios, cambia. Y en tu mente está eso dando vueltas cuando estás con tu novio, con tu novia. En tu mente está eso dando vueltas cuando estás con tu amante. En tu mente está eso dando vueltas cuando estás robando en tu negocio. Pero tú eliges deliberadamente decir: no me interesa lo que diga Dios, yo hago lo que quiero. El Espíritu Santo, amados santos de Dios, se aparta entonces y Dios te rechaza. ¿Me sigues?
Es ahí donde Dios rechaza a la persona. Y cuidado, porque cuando Dios hace esto, pasa un misterio que encontramos en segunda de Tesalonicenses 2, y con esto terminamos. Si me está siguiendo con mucho cuidado, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Hermano, no hay libre albedrío. Todo lo decide Dios. ¿Por qué dice segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12 de esta manera? Cuando lo tengas me dices amén. Hablando acerca del anticristo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que ¿qué? Creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual, ¿estamos ahí? ¿No? Según Tesalonicenses, ¿qué les dije? ¿2? Sí están pendientes. 2, ahora sí, 10 al 11, al 12, perdón. 2, 10 al 12, estamos aquí. Y con todo engaño, ahora sí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto ¿qué? Subraya ahí en tu Biblia, ¿no qué? Responsabilidad humana. Ellos no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser ¿qué? Es algo que se tiene que recibir y ellos no lo recibieron. A Panchito López, a Juan Pérez se le otorgó la gracia de poder ser contristado en su corazón por parte del Espíritu Santo, pero no recibió, sino que siguió en su mundanalidad, amados santos de Dios. Dice el versículo 11, escucha, por esto Dios, no Satanás, no los demonios, ¿quién lo envía? Dios les envía un poder, ¿qué cosa? Para que crean en qué. ¿Dios puede engañar a las personas? Dios envía un poder engañoso para que crean en qué. Este es el último juicio para una persona que no quiso saber de Dios. Ya gustó del don celestial, como dice Romanos, ya vino a la iglesia, ya se cayó 2, 3 veces en la iglesia, ya habló en lenguas, ya se aventó la risa santa, etcétera, etcétera, pero quería seguir con su amante, pero quería seguir robando, pero quería seguir en la vida de fornicación, etcétera, etcétera, y de libertinaje, hasta que la misericordia de Dios se terminó. Dios dice, ¿quieres eso? Pues lo condena al hecho de que la persona termina creyendo que está en lo correcto, aunque sabemos que va camino hacia el infierno. Esa es la condenación última de toda persona que persiste en rechazar a Dios. Y yo he encontrado a muchos pastores que predican mentira, pero que están convencidos de que predican la verdad. Y no los haces entrar en razón, amados santos de Dios. Dios ya ha enviado un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? Porque Él trajo en misericordia al Espíritu para convencerles. Porque ya un pastor le dijo, estás haciendo mal. No, yo creo que está bien el hecho de que yo viva con mi Rolls Royce, con mi traje Roberts, con mis zapatos, ¿verdad?, franceses. Yo creo que está bien que tenga mi casa, ¿verdad?, allí en Interlomas, etcétera, etcétera. Y terminan creyendo que ese es el evangelio. Y no los haces entrar en razón. ¿Por qué? Porque ya han sido enjuiciados, porque ya van camino al infierno, a causa de no entender y de no aceptar en su responsabilidad la gracia de Dios para arrepentimiento. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es entonces el último juicio? Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no, ¿qué? Los que no fueron elegidos para el cielo, dice, los que no creyeron. No es elección arbitraria, es responsabilidad humana. Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, responsabilidad en la injusticia. Te complaces en robar, adelante. Te complaces en desvalijar, adelante. Te complaces en robar, en violar. Te complaces en tener amantes. Te complaces, adelante. Dios se aparta del camino y termina permitiendo que seas engañado. Y creerás que está bien. Y dirás, bueno, yo creo, ¿verdad?, que está bien tener un amante. ¿Por qué? Porque mi esposa ya no me ama como antes, porque ya no me hace piojito, porque ya no me soba los pies. Por eso me fui con la otra mentira. Te complaces. Porque la Biblia no dice que vas a dejar de amarla porque ella te hizo los huevos feos, ¿verdad?, o los frijoles salados. La tienes que amar porque es una orden, aunque no quieras amarla.
Amados santos de Dios, el amor es una orden imperativa de parte de Dios. Ámala como Cristo amó a la iglesia. No cuando quieras, sino porque yo te lo estoy pidiendo. Y si eres un hombre justo y piadoso, lo vas a hacer. Si no, ¿qué vas a ir? Luego a Tinder a buscarte, ¿verdad? Una amante. Y la estás citando después de una semana, 2 semanas, cuando ves ya estás con 1, 2, 3 y piensas que estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque has sido engañado. Ahí está el juicio final, amados santos de Dios. Y muchos en la iglesia cristiana hoy ya han sido enjuiciados, aunque lleven la Biblia bajo el brazo, se pongan falda larga el domingo y canten en los coros de la iglesia. Personas que están en la congregación van camino ya a una eternidad sin Dios. Pregúntate en esta hora, amados santos de Dios, si Dios te ha hablado ya varias veces y si tú sigues en esa vida de mundanalidad y de carnalidad. Cuidado de no pisotear la sangre de Cristo. Cuidado, amados santos de Dios, de no blasfemar en contra del Espíritu Santo. Cuidado en no hacer caso cuando la palabra de Dios se ha manifestado a tu vida y te ha hecho sentir que estás mal y sales mascando chicle de la iglesia. Yo creo que el pastor está loco. Eso que está diciendo ni es cierto, ¿verdad? Ya me decía mi mamá, ya me decía mi papá. Cuidado, amados santos de Dios, porque puede ser la última opción o la última oportunidad que Dios te esté dando para venir a Él. Cerremos nuestros ojos y pidámosle gracia a Dios y misericordia en cuanto a lo que acabamos de estudiar el día de hoy. Señor Jesús, gracias te damos por la preciosa revelación de los misterios que hay en tu palabra, Señor. Qué increíble es, Señor, cuando indagamos a profundidad en lo que tu palabra dice. Por supuesto, si somos superficiales, iremos y haremos, Señor Jesús, un montón de herejías. Pero cuando venimos, Señor, en humildad a permitir que sea tu Espíritu el que los ilumine, nos hará entender, Señor Jesús, que hemos sido salvados verdaderamente por gracia. Gracias, porque en tu conocimiento, Señor Jesús, permitiste y hiciste un camino para que el día de hoy tu Espíritu Santo esté tocando mi corazón y me esté invitando a arrepentirme. Si alguno de nosotros en esta hora necesita arrepentimiento, Señor Jesús, concédenoslo en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo hoy ha hablado a nuestros corazones, Señor Jesús. Los que estamos aquí, mi Dios, y tenemos algún pecado oculto y han vivido de una manera desordenada, Señor, hoy es la última quizás oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas contigo, Señor. Te pido con todo mi corazón que en tu misericordia permitas y nos concedas, Señor, el hecho de que seamos limpiados por tu preciosa sangre. Y trae una iluminación a la congregación, Señor Jesús. Esa congregación pasiva, esa congregación que piensa que porque viene una vez a la semana o 2 veces a la semana está bien delante tuyo, Señor Jesús, y que deliberadamente vive una vida apartada a ti, Señor. Señor, trae a su mente una revelación de lo que se ha hablado el día de hoy para comprender que necesitamos venir arrepentidos delante de ti y comenzar a vivir una vida diferente. En nuestra decisión, Señor Jesús, venimos a ti y creemos que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día y, Señor Jesús, esa sangre que fue derramada nos limpia. Pero no solamente se queda en ese conocimiento, sino que ahora que nos hemos arrepentido, nos envías al mundo para dar frutos de ese arrepentimiento. Líbranos de pecar en contra del Espíritu Santo. Líbranos del juicio que se viene, Señor Jesús, para con todo aquel que se dice ser cristiano y no lo es. Y en tu misericordia, Señor Jesús, manténnos en esa verdad, Señor. Tememos y temblamos al entender, Señor Jesús, la paga del pecado. Pero nos alegramos en saber, Señor Jesús, que si alguno se arrepiente, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades, y que si nuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, vendrían a ser. Tú nos das nuevas vestiduras, y si en esta hora, Señor, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos arrepentimos de todo corazón, convencidos por tu Espíritu Santo, tú nos concedes, Señor Jesús, esa salvación que proviene de ti, Señor. Gracias te doy por preparar un camino, y gracias te doy por esta iglesia y por lo que tú seguirás haciendo en ella, Señor Jesús, pues anhelamos seguir compartiendo estas verdades, Señor Jesús, para salvación de los hombres. Te damos toda la gloria, la honra y el honor en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.